nos permite en su infinita bondad que a través de las redes podamos tener comunión, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios. Y qué bueno, qué maravilloso es nuestro Padre con cada una de sus provisiones. En esta preciosa mañana queremos invitarle a que abra allí en su palabra, en su Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodo, en el capítulo 8. Vamos a estar leyendo del verso 20 al 24. Libro de Éxodo, capítulo 8. Vamos a estar leyendo estos 5 versículos y permitirle al Espíritu de Dios que pueda hablar y ministrar nuestra vida a todos los que de alguna manera en su sola potestad nos ha conectado en esta mañana a través de estos medios para ser bendecido a través de su santa y bendita palabra. Libro de Éxodo, capítulo 8, verso 20, reza de la siguiente manera: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. El Señor añada una bendición muy especial a esta su santa y bendita palabra. Todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos oído hablar de las 10 plagas de Egipto. El pueblo de Israel se encontraba en estos momentos en esclavitud en Egipto, pero había llegado el tiempo, había llegado el momento de su liberación. El escenario estaba listo. El Señor enviaba sus plagas y Faraón se rehusaba a la orden de dejar ir a su pueblo para que le sirviera. 7 veces se menciona esta frase durante el proceso de las 10 plagas: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si hay algo que el pueblo de Dios tiene que estar consciente, si hay algo que tú y yo debemos estar anuente, es que Dios ha venido a nuestras vidas para mostrar su gloria, para mostrar su poder, trayendo libertad a nuestro espíritu, con la única finalidad, con el único propósito de que agradecidos con Él, todos y cada uno de nosotros le sirvamos. Esa era la orden
de Dios a través de Moisés a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. La respuesta de Faraón a las órdenes de Dios promovían a Israel a convertirse en creyentes fronterizos. Cada vez que Moisés llevaba de parte de Dios la orden a Faraón de que dejara ir a su pueblo para que le sirviera, la respuesta de Faraón era única: promover dentro del pueblo de Dios a que ellos se convirtiesen en cristianos fronterizos. ¿Qué es un cristiano fronterizo? Uno que trata de estar cerca del mundo y de Dios al mismo tiempo. Uno que quiere buscar de Dios pero sin dejar el mundo. Uno que se deleita en el mundo pero sabe cruzar la línea también para estar un momento con Dios. ¿Cuántos no somos en esta vida los que consciente o inconscientemente hemos adoptado esta postura, ¿sí?, de convertirnos en cristianos fronterizos, en creyentes fronterizos? Que no podemos negar que hay muchas cosas que nos gustan cuando hemos venido a los pies del Señor, pero también hay muchas más que todavía nos siguen gustando del mundo. Y eso era lo que las respuestas que Faraón le daba a Moisés a la orden de Dios, ¿sí?, incitaban al pueblo de Israel. Faraón le decía a Moisés: ok, le doy permiso para que vayan, ¿sí?, aquí en mi reino a adorar a su Dios y luego sigan en su faena. Eso lo podemos ver en esta misma historia de las plagas de las moscas. Y Moisés se negaba a la petición de Faraón. Luego Faraón le decía: bueno, está bien, vayan al desierto como me estás pidiendo, pero no vayan lejos, ¿sí? Pero eso no era lo que Dios estaba ordenando a su pueblo. En otra ocasión le motiva que el pueblo vaya y adore a su Dios, pero no lleve a sus niños. ¿Cuántas veces hace el enemigo de igual manera con nosotros? ¿Sí? Nos sentimos regocijados, en alguna manera nos sentimos motivados de que estamos buscando de Dios, pero cuán descuidados somos de que nuestros hijos no lo están haciendo. Eso era lo que Faraón incitaba al pueblo de Israel en aquellos tiempos. Incluso en una ocasión invitó a Moisés a que fueran. Bueno, vaya la familia, pues, pero dejen todas sus posesiones aquí, dejen todos sus bienes aquí. Y esa historia se sigue repitiendo hasta nuestro día, ¿sí? No hay un compromiso serio en nuestra búsqueda del Señor. Comprometemos una parte de nuestra vida, pero otra parte no. Como muchas veces oímos decir: nos convertimos, pero nuestras carteras no se convierten. Eso era lo que Faraón respondía a cada petición que Moisés hacía de parte de Dios para que le sirviera a su pueblo. En este pasaje que estamos compartiendo en esta mañana, Moisés recibe nuevamente la orden de confrontar a Faraón con la cuarta plaga, la plaga conocida como la plaga de toda clase de moscas. Las instrucciones eran las mismas. Dice el pasaje: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no, a Faraón le tocaría enfrentar a un ejército de moscas que obedecían las órdenes de Dios. Oiga lo que acabo de decir. La instrucción de Moisés para Faraón era una vez más que dejase salir al pueblo de Dios para que le sirviera.
sino Dios personalmente se encargaría no de mandar unas cuantas moscas, un ejército, toda clase de moscas, bajo las órdenes de Él. Porque hay algo que se nos pasa, ¿sí?, a cada uno de nosotros, que hacemos del desconocimiento, que Dios es soberano, que Dios es el Señor de la creación, que Dios tiene el control de todo lo que acontece en esta vida. Y eso era lo que Moisés, por orden de Dios, le transmitía a Faraón: deja ir a mi pueblo, si no te enviaré un ejército de moscas. Así dice, que estaría bajo la orden, sí, de nuestro Padre Celestial. Qué triste que por la falta de conocimiento de quién realmente es Dios, y especialmente para nuestra vida, pasemos por alto que Dios tiene el control de todo lo que acontece en esta vida. Aún lo que está pasando en Panamá, lo que está pasando en el mundo entero, porque no solamente es en Panamá, es en el mundo entero. Dios tiene el control sobre esa situación. Dios tiene toda potestad, toda la soberanía sobre lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y hay una verdad que nosotros no podemos pasar nunca por alto: que Él es el Señor de la tierra. A veces yo quiero decirte que una sola mosca es molestísima para cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de manera particular, de manera personal, no hemos tenido un momento embarazoso, ¿sí?, molestísimo, como decía, por una sola mosca, hermano, que no nos permite tener una conversación, que no nos permite llevarnos una cuchara a la boca? Ahora, imagínese toda una plaga sobre toda una nación, porque eso es lo que dice allí. Léalo conmigo en el verso 24, al final, en la parte B. Dice: y la tierra fue corrompida. Toda la nación de Egipto fue corrompida, dice, a causa de ese ejército de moscas que estaban bajo la orden de nuestro Padre Celestial. No había poder humano que podía vencer ese ejército de moscas. Como hay circunstancia en la vida que no hay hombre alguno que pueda hacer algo, ¿sí?, algo por una crisis, una plaga, una peste que pueda visitar nuestras vidas. En la situación que estamos viviendo, no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero. Mire, ¿cuántos no están esperando una solución humana? Y déjeme decirle que aunque el día de mañana viniera esa solución humana, no vendría sola, sin la intervención de nuestro Padre Celestial. Eso es la soberanía que nosotros necesitamos conocer y entender de parte de nuestro Creador, de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero en el caso de esta plaga que estamos compartiendo, dice la historia, en la medida que avanzamos, se dio una novedad, algo que hasta ese momento no se había descrito nada acerca de eso, no se había hablado nada acerca de esa novedad. No encontramos mención alguna de lo que aparece en la descripción de esta cuarta plaga. Y es el anuncio de parte de Dios de que la tierra de Gosén, donde habitaba el pueblo de Dios allí en Egipto, no sería afectada en ninguna manera por la plaga. Decía, hasta este momento, ni en la primera plaga, ni en la segunda, ni en la tercera,
el Señor hace mención de su pueblo Israel, que precisamente estaba ubicado en la tierra de Gosén. Decía, Gosén fue el lugar donde los hijos de Israel se establecieron en los tiempos de José, cuando el faraón de aquellos tiempos, invitó a José a traer a toda su familia y la ubicó precisamente en ese lugar conocido como Gosén en Egipto. Y decía que hasta esta plaga encontramos la novedad de que Dios advierte que su pueblo no sería afectado en ninguna manera por esta plaga. Su pueblo que habitaba las tierras de Gosén no se vería afectado en ninguna manera por la plaga de toda clase de moscas, porque era necesario que Faraón entendiese, era necesario que él supiese que Jehová, como decía, es Dios en medio de toda la tierra. Dios no es Dios solamente de Israel. Dios no solamente es Dios de los cielos. Dios es Dios sobre toda la tierra. Y es necesario, así como Faraón, que toda humanidad, que todo gobierno entienda esta verdad. Dios seguirá siendo Dios en todos los tiempos sobre toda la tierra. Porque la plaga afectaría a los egipcios, pero no a su pueblo que estaba establecido en Gosén. Qué tremendo que nosotros podamos comprender el mensaje de Dios para la vida de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, que en la soberanía, que en el control que Dios tiene sobre todos los acontecimientos que puedan venir a la vida, ¿sí? Él puede guardar de los suyos. Él puede, ¿sí?, garantizar seguridad con lo suyo. Y quiero en esta mañana aprovechar la oportunidad que esta misma cobertura que se menciona en la cuarta plaga, nosotros la volvemos a encontrar en el momento de la mención de la destructora plaga de granizo que encontramos más adelante en el capítulo 9, en el verso 26. Allí nuevamente Dios hace mención de su pueblo en esta tierra de Gosén, confirmando, ¿sí?, no solamente la soberanía que Dios tiene sobre los acontecimientos de la vida, sino la potestad, la autoridad, el poder de salvaguardar a los suyos en medio de cualquier adversidad que pueda venir sobre la tierra. A lo que podemos entender que el pueblo de Dios puede sufrir algunas situaciones propias de la vida, pero cuando se trata de los juicios de Dios, siempre se manifestará el cuidado de Dios sobre sus hijos. Eso es lo que nosotros podemos encontrar como referencia bíblica, que lo que Dios nos está animando en esta mañana, en este día, que lo que Dios está alentándonos a cada uno de nosotros, que ciertamente el cristiano está expuesto a situaciones embarazosas, difíciles, pero cuando se trata de los juicios de Dios, cada uno de nosotros podemos estar seguros de que no solamente Dios tiene el control de todas las cosas, sino que podremos gozar de todas y cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Eso es lo que nosotros encontramos en la historia de las 10 plagas. Ciertamente, mientras venía el juicio de Dios sobre la nación egipcia,
Allí ese pueblo de Dios que estaba en la tierra de Gosén gozaba de la provisión, del cuidado de Dios sobre la vida de ellos, que ninguna de las plagas tocaba aquellas tierras. Hoy, al igual que ayer, la iglesia del Señor sigue gozando de este mismo cuidado que gozó Israel en la tierra de Gosén. Aunque no tengamos literalmente un Gosén donde podamos correr a refugiarnos, todos y cada uno de nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo y ese sacrificio en el Calvario se convierte en el Gosén para cada una de nuestras vidas y refugiarnos bajo esa cobertura de tal manera que no haya crisis, que no haya plaga, ni haya peste que pueda venir sobre nuestras vidas. Moisés le advierte a Faraón que Dios, en medio del juicio de las plagas de toda clase de mosca, haría redención, haría separación. Oiga, esa era la garantía que Dios estaba dando sobre su pueblo en medio, ¿sí?, de las crisis de las 10 plagas. Que Él en todo tiempo haría redención, haría separación de su pueblo con el pueblo egipcio. Que su pueblo no tendría nada que temer, porque Dios guardaría provisión para ellos. Dios guardaría seguridad. Dios le daría cobertura a su pueblo en aquella tierra. Y yo quiero decirle que esa es la misma promesa que la iglesia del Señor guarda en nuestros días. Iglesia del Señor, no importa la crisis que pueda venir sobre el mundo entero, no importa las plagas que puedan cubrir la tierra, no importa las pestes que nos puedan visitar, Dios siempre será nuestra cobertura en todo momento de dificultad. Dios siempre será nuestro cubierto, ¿sí?, nuestra protección, ¿sí?, el cuidado para nuestra vida. Él será siempre eso para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte, tú que nos escuchas a través de estos medios, haz de tu Salvador, haz de Jesús tu Gosén contra toda peste, contra toda plaga, contra toda crisis que quiera venir sobre tu vida. Hoy yo quiero animarte. Quien quiera agradar realmente a Dios en estos tiempos necesita entender que debe apartarse de Egipto. Necesita entender que debe apartarse de este mundo. No podemos pretender seguir viviendo una vida de creyentes fronterizos. O somos de Dios o no somos de Dios. Y hoy lo que está aconteciendo no es una casualidad, porque en el Señor no hay casualidad. Hoy lo que estamos experimentando es una oportunidad. La oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros en la vida. La oportunidad que tú definas qué clase de creyentes serás después de esta situación en adelante. ¿En qué clase de cristianos nos convertiremos de ahora en adelante? Si en auténticos cristianos, si en verdaderos creyentes o en creyentes fronterizos. La decisión está en cada una de nuestras manos. A ti que nos escuchas, ¿sí?, y a cada uno de nosotros a quien la palabra de Dios nos habla en esta mañana, quiero invitarte a cerrar tus ojos por un momento y reflexionar en lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros en este día. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque tú eres nuestro oportuno socorro. Tú eres nuestro ayudador.
Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro refugio en todo momento de crisis. Señor, hemos entendido por tu palabra que tú eres un Dios soberano, que no hay nada que te tome de sorpresa, que tú tienes cuidado, Señor, sobre todos los acontecimientos, pero que todo tiene un propósito en esta vida, Señor. Y la situación que estamos viviendo, que estamos experimentando, a cada uno de nosotros nos confronta para que podamos definir qué clase de creyentes nos vamos a convertir, en qué clase de cristianos seremos después de esta crisis. En creyentes fronterizos que se deleitan con las cosas del mundo sin querer dejar a Dios, o verdaderos cristianos que han definido su patria celestial. Señor, apelamos a tu Santo Espíritu para que a través de tu Espíritu y tu palabra, Señor, cada uno de nosotros seamos despertados en nuestra conciencia y podamos entender que en ti no hay casualidad, hay causalidad, Señor. Y esa causa es que cada uno definamos qué clase de creyente seremos después de esta crisis, Señor. Señor, oramos para que tu palabra y tu Espíritu sean suficientes, oh Dios, para convictar y convencer, Señor, nuestros corazones a definirnos, Señor, a ser verdaderos cristianos, auténticos cristianos, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, y queremos exhortarle a que el próximo martes a las 6:30 de la tarde nos acompañe en nuestra transmisión en vivo que estamos teniendo a través de nuestras redes. Que Dios le siga bendiciendo a todos.